Buenos días, mi nombre es Shirley Paola Sánchez Arabia y les hablaré sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual representa un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Para iniciar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable para todas las personas. Más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, como códigos, constituciones y tratados internacionales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerlas realidad. Ahora bien, el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una Carta de Derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peter Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron de votar. El contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta, como sabemos, es el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Esta misma establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia y describe la familia como la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad. Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo los niños, es lo que hace a esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 remarcó esta naturaleza única de la infancia y, por lo tanto, de la aplicación de los derechos concernientes específicamente a la infancia. Aunque esta haya sido creada, no significa que se esté aplicando como se debería o que esté ayudando, así como que se asegure que no haya distinción en cuanto a su aplicación. La deficiencia en distintos aspectos afecta la posibilidad real de vigencia de los derechos humanos. Fue por esto que se decidió hacer una reforma por parte de la Cámara de Diputados, siendo modificado del capítulo primero del título primero, reformando a los artículos primero, tercero, onceavo, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Fueron 11 en total, y la adición de párrafos a los artículos primero, onceavo, 29, 33 y 102. Con el cambio vino un nuevo título que quedó como de los derechos humanos y sus garantías, así como la introducción del concepto de personas en los artículos primero, onceavo, 29 y 33 para sustituir los términos individuos y hombre. Se propone como tercer párrafo del artículo primero la introducción de 3 elementos verdaderamente relevantes para impulsar la vigencia de los derechos humanos. En primer lugar, el establecimiento expreso de la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Finalmente, en el párrafo se concreta la obligación de las autoridades al establecer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que se establezca la ley. La propuesta de reforma constitucional incluye también la modernización y actualización de la institución de la suspensión de derechos y garantías en casos de emergencias, conocidos también en la doctrina como estados de excepción, esto es como en casos de guerra o en casos en que se necesite que los derechos de los militares sobrepasen.
las demandas más insistentes del movimiento de derechos humanos desde hace muchos años es la introducción de la temática relativa a estos en los programas académicos oficiales en todos los niveles. Es por esto que se propone la implementación de los derechos humanos como un contenido fundamental en la educación en su segundo párrafo del artículo 3. Es decir, todas las escuelas, en todos los niveles académicos, se implementará la educación sobre los derechos humanos, pues es importante conocer sobre los mismos, pues son los que nos protegen y hacen que tengamos una vida más fácil y que nadie se sobrepase sobre nuestros derechos. Si bien esta propuesta no resuelve todos los problemas sobre los derechos humanos, sí es un paso más hacia un país mejor que lo conformen derechos que protejan a toda persona. Este cambio traerá una nueva visión de lo que debe ser la felicidad y la dignidad de las personas. Gracias.